está compuesto por 3 barras y una fuerza está aplicada. El ejercicio, como verán acá, es simétrico, ¿verdad? Este tiene alfa, alfa, u, y el desplazamiento es este es el desplazamiento. Vamos a ver de ponerlo en un rojo, el desplazamiento. Entonces este pasa de un punto a un punto A' una vez que se aplica la carga R. Bien. Como vamos a ver acá, es re importante acá las variables del problema. Y vamos a insistir que las variables del problema siempre son las mismas: tensión, deformación y desplazamiento. En este caso, que es un caso simple, vamos a ver que tenemos que estas tensiones, aquí viene el primer tema que es un tema realmente de fondo, que nosotros vemos acá, y en cada punto de estos, en cada uno de estos puntos, los voy a poner en azul para que vean, cada uno de estos puntos, en cada uno de esos puntos tiene que haber el equilibrio, o sea que las tensiones que llegan a ese punto, multiplicadas por las respectivas áreas de ese punto, tienen que estar en equilibrio. En cualquier punto del elemento, ya sea acá, en cualquier punto, eso tienen que estar en equilibrio. Por lo tanto, lo que vemos que en cada uno de estos puntos tenemos que calcular las tensiones, las deformaciones y los desplazamientos. Ese es el tema de fondo. Entonces, ustedes van a hacer unas prácticas donde hablamos de lo que han estudiado en Hiper 1, método de las fuerzas, en Hiper 2, el método de los desplazamientos. Pero vuelvo a insistir, ¿no es cierto?, que en ningún momento vamos a dejar de utilizar exactamente las mismas ecuaciones, que son las ecuaciones de equilibrio de fuerzas, las leyes constitutivas que tienen que ver con el material, aquí está el E, las condiciones geométricas que tienen que ver a medida que se desplaza el elemento, aquí el U es el desplazamiento, a medida que se desplaza el elemento, obviamente se generan deformaciones. Y vamos a ver las condiciones de compatibilidad. Ahí vamos a hacer algunos temas. Este es un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué? Porque, si ustedes se fijan, acá solo vamos a considerar la tensión sigma XX. Vamos a asumir que en cada uno de estos elementos, el eje X está, su eje local está en el eje del elemento. Y este XY va a ser un sistema global de referencia. O sea, cada elemento tiene su sistema y, para que nos entendamos, y toda la estructura tiene un sistema global de referencia. Entonces, en este caso, es muy sencillo y vamos a aprender a simplificar. De las 6 tensiones, de las 6 deformaciones y de los 3 desplazamientos, aquí solo vamos a considerar la tensión sigma XX, la tensión y la deformación XX y el desplazamiento en la dirección X, el desplazamiento total. Por lo tanto, de las 15 variables, en este caso, vamos a considerar solamente 3. Vamos a ver y vamos a aprender a simplificar. Esa es una observación. Lo que quiero es comenzar con este ejemplo sencillo, aunque aquí ya debíamos haber comenzado a simplificar, pero eso lo vamos a hacer con calma, partiendo del problema tridimensional de la teoría de la densidad. Vamos a hacer eso. Entonces, acá
Fíjense, ya no voy a repetir lo que hemos hecho, pero si hay alguna pregunta, con todo gusto lo vuelvo a hacer. Pero acá vamos a ver que aquí tenemos la relación de equilibrio. Entonces hemos hecho estas relaciones de equilibrio, ¿no es cierto?, donde planteamos las ecuaciones de equilibrio. Esta ecuación de equilibrio que hemos puesto acá, fíjense, la podemos reducir a que la fuerza E es igual a F2 más 2F1 por coseno de A. Esto, ¿qué significa? Que no son suficientes las ecuaciones de equilibrio porque yo voy a tener esta ecuación, pero voy a tener dos incógnitas que serían las fuerzas F2 y F1. Por lo tanto, para resolver este tema, necesariamente tenemos que entrar al concepto de relaciones entre tensión de formación, que tienen que ver con el elemento, las geométricas y obviamente unas condiciones de, en este caso, de compatibilidad. Y el otro punto que quería resaltar, que es importante, vamos a ver que lo que vamos a hacer siempre es el equilibrio en cada uno de estos puntitos azules que hemos puesto. Y entonces, después de hacer eso, vamos a plantear una ecuación diferencial que gobierne todo el problema y lo vamos a integrar. Eso es la forma general. Acá lo que vamos a hacer es asumir, ¿no es cierto?, que vamos a hacer todo a nivel del elemento. O sea, es como en vez de estudiar el punto, voy a estudiar el elemento. Entonces voy a estudiar este elemento, voy a estudiar el elemento y voy a estudiar este elemento y después los vamos a acoplar. En otras palabras, eso básicamente es el método de los elementos finitos. Entonces, en vez de estudiar cada punto, integrar, que generalmente no podemos resolver la ecuación diferencial, vamos a estudiar cada punto. En vez de estudiar cada punto, vamos a estudiar el elemento. Y el elemento lo vamos a acoplar posteriormente. Por lo tanto, el elemento se va a acoplar en función a sus extremos solamente y por lo tanto vamos a tener los desplazamientos en los extremos que van a ser las incógnitas del problema. Un poco así, muy así a la rápida, ese sería el concepto de discretizar la estructura. Por favor, si tenemos preguntas, vamos, yo quiero que ustedes me ayuden a que si la cosa está bien o no está bien. Entonces, al plantear todo esto, dijimos, entonces voy a estudiar un elemento. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasó acá? Es que aquí se queda lo... voy a borrar entonces esto. Vamos a borrar eso. Borrar. Ok. Entonces, lo que vimos en la clase anterior, es eso. Ahí está. Entonces, ahí están las relaciones. Hemos llegado a esa ecuación fundamental que es la que tenemos que tratar de resolver. Y esa ecuación, ¿no es cierto? Dijimos, por lo tanto, que esta fuerza R acá, va a ser igual a F1, no, perdón, F es F2, sí, F2 más F1 coseno de A. Por lo tanto, esta es la ecuación que tenemos, el equilibrio que tenemos, y donde obviamente esta es la fuerza F1 acá, y esta es la fuerza F2. Y obviamente acá la fuerza por simetría F1 es igual a F3, que ya hemos visto con la otra ecuación. Por lo tanto, si yo tengo F1 dividido por el área, tengo la tensión. Entonces, en este problema, en este caso, tengo que tener ecuaciones adicionales para poder resolver esto. Y entonces, ¿cuáles son esas ecuaciones? Siempre lo mismo. Son las relaciones, y voy a repetir hasta que
entre, ya, así como el Padre Nuestro, ustedes ya lo repitan, siempre lo mismo, las relaciones mecánicas, geométricas y obviamente a veces las de contrapartida. Entonces ya lo dijimos, voy a estudiar entonces un elemento. Voy a estudiar el elemento 1. Entonces, voy a estudiar, todos estos elementos se comportan de la misma forma. Entonces voy a estudiar este elemento aisladamente. Por lo tanto, a este elemento le voy a aplicar una carga y voy a ver la relación que queremos. Subimos la clase anterior y aquí obviamente hemos entrado con, esto no está bien, que la función ux, función de x, ¿no es cierto? Ahí debería ser función de x solamente. Es igual a alfa 1, es la función lineal. Ya dijimos por qué se asume una función lineal, ya que el área y el módulo de la elasticidad longitudinal en todo el elemento no se modifica. Como dijo el señor Cruz, aplicando las condiciones de borde, entonces yo tengo y llego a plantear el alfa 1 y el alfa 2, y por lo tanto mi función desplazamiento es ux igual a delta dividido entre L por X. Eso lo hemos hecho aplicando las condiciones de borde. Obviamente que este elemento, para X igual a 0, el desplazamiento es 0. Y para X igual a L, el desplazamiento, aquí está, es delta. ¿Verdad? Eso está claro, ¿verdad? Entonces aquí delta es delta. Entonces, si yo entro con X igual a L, el desplazamiento es delta. Por lo tanto, esta ecuación está correcta. Siempre hay que tratar de verificar todas las ecuaciones que llegamos. Bien, hasta ahí no hemos hecho nada todavía. Entonces, ahora sí aplicaremos las leyes de la física. Comenzaremos con la ley constitutiva. Esta ley constitutiva que vamos a aprender para 6 tensiones con 6 deformaciones van a ser ahora solamente, simplificando, solamente nos va a interesar el eje X. Y por lo tanto, ahí ustedes van a ver que es el módulo longitudinal. Entonces, si ustedes van a un laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, agarran una barra cualquiera y le aplican una fuerza de un área constante, una barra de construcción. Ustedes le aplican una fuerza a la barra. ¿Cuál va a ser la tensión? Esa fuerza dividido por el área. Y entonces ustedes van a encontrar que se va a desplazar esa barra. Van a medir el desplazamiento de la barra, la van a encontrar en un lado, la van a agarrar en un lado y van a jalar. Y eso dividido, ese desplazamiento dividido por la longitud, va a ser lo que el elemento se está deformando. Y por lo tanto, la relación, teniendo esa deformación, ¿cuál va a ser la tensión? Ahí entra el módulo de elasticidad. Teniendo la deformación con el módulo de elasticidad, yo tengo la tensión a la que está sometida, ¿no es cierto? Porque ya sabemos la fuerza que hemos aplicado. Bueno, entonces aquí está aplicada entonces la ley constitutiva. Ahora vamos. La relación geométrica, esto vamos a demostrar para las 6 deformaciones en forma general, pero la lógica, lo que ustedes han utilizado hasta ahora, la deformación es como lo podemos ver ahorita, es el desplazamiento por unidad de longitud. Entonces, si se desplaza delta, ¿no es cierto? Esa es la ecuación que nos ha dado. Entonces, ¿qué significa? Es la variación. Por lo tanto, al decir que es la variación, es la derivada del desplazamiento respecto a L, que es la longitud. Entonces, de esa forma, tenemos acá que la deformación es delta sobre L. Si reemplazamos esto en esta ecuación acá, vamos a tener finalmente, ¿no es cierto?, que el sigma XX
es igual a EA sobre L. Reemplazando acá y... caray, aquí, eso, ya. Aquí estamos, ¿verdad? Y finalmente, reemplazando este sigma XX, que es igual a F sobre A. Reemplazo esto acá, vamos a tener finalmente lo que queríamos, que es esta ecuación, que la vamos a poner acá. Que es F es igual a EA sobre L, que es F es igual acá por delta. Eso significa que la rigidez de este sistema es, ¿qué es la rigidez? Es una fuerza por una unidad. ¿Qué significa esto? Que si el delta es 1 centímetro, por la fuerza que es la rigidez, la fuerza es la rigidez, la rigidez es la fuerza por unidad de desplazamiento en este caso. Entonces, si tengo la fuerza por unidad de desplazamiento se desplaza tanto, entonces ese es el equilibrio que estoy encontrando. ¿Entre quiénes? Entre la fuerza externa, que es F, y la fuerza interna, que es la rigidez por el desplazamiento. Ya. Hasta ahí está claro. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver si cuántos ya estamos. ¿Cuántos estamos? ¿Qué pasó acá? Ah. 23, ya, ok. Señorita Rengel, me va a ir pasando la lista, por favor, para ver la asistencia. ¿Está ahí, señorita Rengel? Sí, ingeniero, estoy acá. Luego de la clase le paso. Gracias. Entonces, bueno, ahora veremos. De ahí que hemos hecho, podríamos encontrar una relación entre la fuerza y el desplazamiento, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aquí rápidamente para que quede más claro. Vamos a ver, vamos a hacer un cuadrito donde voy a tomar los tres elementos. Y no voy a tomar el elemento 3 porque es igual que el elemento 1, por lo tanto, por simetría lo vamos a asumir que es igual al elemento 1. Entonces aquí está. El elemento 1 acá, ¿no es cierto? Vamos a ver este elemento 1. El elemento 1 lo tengo acá. Entonces, este está encontrado acá, articulado, encontrado, y aquí tengo la fuerza F1. Por lo tanto, este elemento se va a desplazar delta 1. Y esto va a ser en función de obviamente, de su módulo de distancia. Con esto no quiere decir que el módulo de la ciudad puede ser diferente para cada elemento. Aquí, por facilidad, lo estamos haciendo igual. Entonces, este sería el elemento 1, lo que están viendo ahí. Y el elemento 2 va recto, y por lo tanto el elemento 2, este sería el delta 2, y esta sería la fuerza F2. ¿Sí? Entonces acá, por lo que hemos hecho, sabemos entonces que esta fuerza F1 es igual a E A por delta 1 pero ahora sí, la longitud. Aquí vamos a definir una sola longitud, que vamos a definirla que esta sea la longitud, la luz L, y por lo tanto, esta longitud acá de este elemento va a ser, por lo tanto, L sobre coseno de A. Acá, esta longitud, entonces esta sería la L1.
Y por lo tanto, esta L1 sería L coseno de alfa. Y aquí vamos a ver que en este caso la L2 es igual a la longitud L. Y por lo tanto, aquí tendría que el elemento F2 es igual a EA sobre L2 por delta. Eso es lo que ustedes tienen en ese cuadrito que está acá. ¿Verdad? Bien. Entonces, finalmente podemos ya encontrar una relación. Finalmente acá, si hacemos esto y reemplazamos ahora vamos a un concepto de compatibilidad, que es el importante. ¿Qué quiere decir la compatibilidad? Quiere decir que este nudo pasa de esta posición a esta otra. Por lo tanto, aquí vamos a ver que ¿cuál sería el delta 1 para esta barra? Entonces, ¿cuál sería el lugar geométrico en el cual esta barra 1 no se deforma? Obviamente, ustedes eso lo tienen claro, es si yo tomo un círculo respecto a este punto, este círculo sería el lugar geométrico de la barra que no se deforma. ¿Está claro? Entonces, ¿qué significa eso? Que, por lo tanto, esta distancia acá, que la voy a hacer fuerte para que se entienda, esta distancia es lo que el punto, después de la fuerza, este punto ha pasado a este punto a prima. Por lo tanto, este elemento se ha alargado. Y por lo tanto, este acá es el delta 1. ¿Verdad? De la misma forma, el elemento 2 ha pasado acá. Y este es el delta 2. ¿Se dan cuenta? Que ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo el delta 1 y tengo el delta 2. Pero ¿cuál es el desplazamiento realmente que ha sufrido esta pieza al ir de A1 en el sistema de referencia X y Y que tenemos acá? X, Y, que después lo vamos a ver como el sistema global. Entonces acá, que lo voy a poner en... No uso rojo porque me dicen que no se notan, ¿no? Es rojo. Entonces voy a usar solamente azul y negro. Entonces acá, esto acá, sería el U, que es la variable que requerimos. O sea, cuánto se ha desplazado el punto del punto A a A'. A ver, vamos. Pues ahora, quiero ver si se está entendiendo. Yo sé que es un problema. Aunque no crean, es un problema muy sencillo pero estamos aplicando lo que van a aplicar al resolver cualquier estructura. Son las mismas leyes. Eso es lo que voy a hacer mucho hincapié en eso porque me parece de fondo. O sea, me parece realmente importante que se sepa esto. Entonces, a ver, quiero ver para no estar hablando acá sin... Ya, acá. A ver, señor Toco, a ver, rápidamente. Mientras Toco responde, señorita Choque después. A ver. ¿Dudas? Señor Toco, vamos. Tenía una duda respecto a lo que nos decía de las capacidades, digo, de las propiedades mecánicas de este elemento. Si tenemos diferentes propiedades en cada elemento, el desplazamiento cambiaría, ¿verdad? Ya no sería lineal, entre comillas. No, sí, cambia el E. Claro, pero... Sí, correcto. Lo que pasa que en el acero, ahí es una buena pregunta, en el acero no cambia el E hasta que entre la ruptura. Pero en el hormigón, ahí vamos a ver después el concepto de no linealidad, pero lo vamos a tocar a fondo ese tema que es importante. El E no necesariamente es constante. El problema se complica harto cuando no es constante. No sé si respondí su pregunta, señor Toco. Tenía otra pregunta aparte. Sí.
nos dijo que en lo que son los elementos deberían ser libres, sin una fuerza, ¿verdad? En medio del elemento. En caso de que haya una fuerza ahí en el elemento, ¿cómo afectaría? Eh, una ¿Aplica fuerza. esa fuerza externa? No se olvide que eso es una buena pregunta también. Siempre vamos a hacer el equilibrio al interior del elemento. No se olvide, por más que haya puesto con un punto celeste, sigue siendo un área. O sea, sigue siendo un montón de puntos ahí internamente, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es siempre, vamos a hablar de dos equilibrios. El equilibrio en el punto al interior de los elementos y el equilibrio en la superficie del elemento. A ver, si le he entendido, pero eso vamos a ir adelante, ya más adelante, que es justamente el concepto del método de las... ¿Mejor así con esta luz o no, señor Tarek? Sí, está bien. Ya. Lo que pasa es que lo que usted me hizo la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo quiero ahora resolver un muro? ¿Ya? Usted tiene este muro y tiene esto empotrado hasta acá, y aquí le voy a hacer un hueco, y aquí le voy a aplicar una fuerza acá, y le voy a aplicar otra fuerza acá. ¿Cómo calcula ese muro? Aquí usted no puede hablar de viga ni de columna, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene un montón de tensiones acá. Entonces, aquí vamos a hacer la diferencia entre lo que yo considero un punto al interior del elemento y un punto en la superficie del elemento. Señor Toco, ¿me entiende? Cuando hablamos del equilibrio al interior del elemento, no aplicamos la fuerza. Pero usted tiene razón. En cambio, acá yo estoy asumiendo que todos los puntos aquí son, digamos, en el eje. Y por lo tanto, si yo aplico una fuerza aquí en el eje, también sería una fuerza externa que tengo que llevar en cuenta. No sé si, pero poco a poco vamos a ir viendo este tema. No sé si está más o menos la respuesta, señor Toco. Sí, sí. Estaba bien la respuesta. Me sirvió de guía. Gracias. Señorita Choque, vamos, rápido, a ver. Después, a ver, señor Marcelo, quiero Ingeniero, preguntas. Sí, no hay dudas hasta el momento, ingeniero. ya está bien, si no hay dudas, pero vamos a ver, señorita Choque, en el examen, ahí vamos a ver si había dudas o no. Señor Marcelo. No está. Señor Rubén. Todo claro, ingeniero. Gracias, está todo claro ¿Ya? por el momento. Ok, señor Rubén, vamos rápidamente, a ver. Y después, señor Casas. No hay dudas, ingeniero, gracias. A ver, señor Ramírez. Ingeniero, yo sí tenía una duda. De los cursos de hiperestática, no, ni siquiera, resistencia a materiales. La deformación, me recuerdo, la deformación era tan pequeña que se analizaba de manera perpendicular, en cambio ahí usted lo analizó con una circunferencia, eso quería preguntarle por qué. No, a ver, entiéndame. La circunferencia que estoy analizando acá, sí, quiero ver, pero todavía no hemos terminado el problema de hoy. Todavía la pregunta. Lo que pasa es, lo voy a hacer esto un poco más grande para que nos entendamos. Yo no estoy hablando aquí yo no estoy hablando todavía de la deformación. ¿Qué estoy haciendo? Lo siguiente. Digamos, yo tengo este punto. Esta es la barra, ¿verdad? La barra 1. ¿Verdad? Si esta barra 1 oscila en una circunferencia, ¿su longitud cambia o no cambia, señor Ramírez? No cambia, ingeniero. Y si no cambia, no hay deformación. ¿Verdad? Sí, ingeniero, está en lo correcto. Ya. Ahora, bien, pero acá el problema es que cuando pasa de este punto a este punto, obviamente que cambia. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que se va a alargar, va a haber un desplazamiento delta 1. Porque si no,
no va a haber compatibilidad. En otras palabras, la compatibilidad, en este caso de desplazamientos, es que todos los puntos tienen que desplazarse de la posición A hasta la posición A1. Por lo tanto, eso es solo posible si desplazamos estos puntos acá hacia este punto y por lo tanto estos elementos 1 y 2 se van a deformar. Y vamos a ver ahora, justamente vamos a ver esa compatibilidad. ¿Por qué? La compatibilidad, yo quiero relacionar ahora este U, que es la variable que a mí me interesa conocer, el desplazamiento, ¿cómo relaciono con A1 y A2? Porque si no voy a tener varias incógnitas adicionales. A ver, Mamani, es Katy, ¿no? Katy Mamani. Preguntas. Buenas tardes, Inge. Está claro hasta Ya. toda la explicación. A ver, señor Alcázar, está claro, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, con lo que acaba de explicar todo para mí está bien por el momento. Señor Durán. ¿Tiene algún problema siempre, señor Durán, con su micrófono? Espero que lo mejore. Bueno, vamos. Entonces seguiremos. Entonces, a ver, fíjense qué es lo que ahora vamos a ir a... Aquí está el cuadrito. Pero en este cuadrito no está, bueno, se asume que aquí está, pero están acá. Fíjense en este cuadrito, lo que vamos a ver ahora es lo que vamos a ver es esto. Vamos a hacer con este, que acá, fíjense, aquí voy a demostrar, no es una demostración, sino vamos a ver gráficamente que el delta 1 es igual a U coseno de alfa, el delta 2 es U. ¿Verdad? Esa es la relación que ahora nos interesa, porque tengo que relacionarla todo con el desplazamiento acá, con este U acá. ¿Ven? Y ese es un tema geométrico, pero sí, es geométrico, pero es importante. ¿Qué es lo importante ahí? Y voy a hacerlo acá, ¿verdad? Porque va a ser más fácil. Porque aquí yo tengo el círculo, ¿cierto? Este punto, que es este punto A, ha pasado hasta este punto aquí a primo. Entonces, esto ha hecho esto. Este es A primo, este es punto A. Este es el desplazamiento que ha sufrido este nudo. Y por lo tanto, esto acá es ya. Ahora, yo tenía este ángulo alfa. Este ángulo, fíjense, este ángulo no es a rigor alfa, ¿no es cierto? Pero ahí viene una consideración que es re importante y que después la vamos a ver. Vamos a hacer que este ángulo va a variar muy poco, por lo tanto va a ser muy próximo a alfa y por lo tanto voy a asumir que este es 90 grados y por lo tanto este valor acá que es delta 1, perdón, va a ser el U1, ¿no es cierto? Perdón, este valor acá es aproximadamente igual a alfa, pero aquí fíjense una condición que es re importante, cuando el desplazamiento es muy pequeño. Entonces, si el desplazamiento es muy pequeño, puedo asumir que el alfa no varía. Y por lo tanto, al no variar el alfa, puedo decir que el delta 1 es U coseno de alfa. A ver, aquí es un tema re importante este concepto. Y vamos a ver que si los desplazamientos no son pequeños, no sirve todo lo que hacemos acá. En otras palabras, a ver, voy a seguir con las preguntas que es importante. Vamos a ver a alguien que no ha preguntado. Bueno, ya estoy mejor usando este tema de Zoom. A ver, señor Patricio,
aquí hay un concepto que quiero que entienda. A ver, en todo lo que usted ha hecho, ¿el equilibrio lo hacía en la estructura sin deformar o en la deformada? Hasta ahora, usted ha hecho, ¿no es cierto?, equilibrios. Sí, sí, ingeniero. ¿Y dónde lo ha hecho? ¿En la deformada o en la sin deformar? En IPER 1 generalmente se hacía con deformadas. A ver, ¿qué dice señorita Tumiri? A ver, vamos. Ingeniero, primero analizábamos sin deformar. Pero ¿y después con deformada? El equilibrio, Sí, ¿no? para el equilibrio sin deformar. Sin deformar. A ver, ¿qué dice a eso, señor David, Oscar David? Uno dice que hacían el equilibrio en la deformada y otra, la señorita Tumí dice que hacían el equilibrio en la estructura sin deformar. Sí, ingeniero, en este caso hicimos el análisis de equilibrios en la estructura sin deformar. Correcto. Muy bien, señor David. Entonces, aquí hay una lógica, pero está equivocado eso, ¿no es cierto? Porque el equilibrio debe hacerse siempre en la estructura deformada, porque si no, a ver, en otras palabras, solo entra en equilibrio una vez que se ha deformado. Ahora, aquí ya hacemos una hipótesis, aquí ya estamos haciendo una hipótesis de simplificación. Vamos a decir, vamos a hacer el equilibrio en la estructura sin deformar. Y eso solo es válido cuando el desplazamiento es muy pequeño. ¿Sí? A ver, le doy un ejemplo. Digamos, un pórtico del bloque de la universidad. ¿No es cierto? ¿Cuánto cree que el ángulo de 90 grados entre la columna y la viga se va a desplazar? ¿Sí? Será qué sé yo, con un viento fuerte, será un 8 milímetros, ¿verdad? Entonces, ¿eso usted cree que le va a afectar el equilibrio en forma seria? ¿Verdad que no? Pero ¿qué sucede? Si usted está haciendo una estructura, digamos, como la piscina olímpica, ¿no? Un techo y viene un viento y un punto se desplaza 1 metro, el ángulo puede haber cambiado de 30 grados a 60 grados. Entonces usted decir que va a ser el equilibrio en la estructura sin deformar es una barbaridad. Entonces eso es lo que quiero que aprendamos, ¿verdad? Que tenemos que simplificar para facilitarnos la vida, pero tenemos que entender lo que simplificamos. Señor Espinosa, ¿está claro eso o no? Está bien, ingeniero, lo que estás diciendo. Sí, espero que esté bien. Ya. Bueno, entonces quiero que se quede claro. Por lo tanto, aquí yo llego entonces a la condición de que, como está ahí en la tablita que vemos, que el delta 1 es igual a 1 coseno de alfa. Y obviamente aquí ya no hay necesidad, ¿verdad? Aquí es el delta 2, obviamente que el delta 2 ahí es igual al mismo desplazamiento U, ¿verdad? Este desplazamiento es el mismo, delta 2. ¿Sí? Por lo tanto, ya puedo ponerlo todo en función de esas variables. Entonces, acá voy a volver a... ¿Qué es lo que acabamos de decir, verdad? Entonces, como el L1 aquí es L sobre coseno de alfa, vamos a tener que el F1 es, reemplazando ahí, vamos a tener que este F1, reemplazando por el delta 1, este F1 va a ser el L1, el L1 es L sobre coseno de alfa, por lo tanto va a ser L sobre coseno de alfa multiplicado por coseno de alfa y por U, que es el desplazamiento.
Por lo tanto, ese es el F1. Y el F2, bueno, el L2 es igual a L. Por lo tanto, aquí el F2 es igual a EA sobre L, que multiplica el delta 2 es el U. Por lo tanto, ya tengo el F1 y el F2. Y todos ellos solamente en función de U. Ahora, si estas dos yo reemplazo acá, ¿está o no está resuelto el problema? ¿Por qué? Porque el F1 yo lo pongo en función de U y el F2 lo pongo en función de U. Por lo tanto, tengo la fuerza aplicada y tengo en función del desplazamiento. Y por lo tanto, para cualquier fuerza puedo resolver el sistema. Entonces vamos a ver acá. Miércoles me pasó. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, aquí vamos a ver, viendo el cuadrito, viendo lo que hemos hecho, yo tengo que R es igual a F1 más F3 coseno de alfa. El F1 es igual al F3. Y reemplazando por el F1 acá, reemplazando acá, voy a tener 2EA coseno al cuadrado de U por coseno de alfa más esto, me va a dar, por lo tanto, que la fuerza es EA sobre L, 2 coseno al cubo de alfa más 1 por U. A ver, y por lo tanto hemos llegado a, vamos a ver acá, voy a ver esto. Creo que no vale la pena, ¿no? ¿Cómo les digo? Hacerlo en una pizarra, o si quieren lo hacemos en la pizarra, pero o está claro. Hemos llegado a esto. Está claro, ingeniero. Ya, ok. Está claro, usted lo tiene ahí, es solamente ir con K. Por lo tanto, ahora siempre la rigidez, fíjense, la rigidez acá es este K, y es este K es igual, esta rigidez siempre está en función de las características físicas, que es el E, y de las características geométricas, que es el área, la longitud y el valor del ángulo alfa. Por lo tanto, ¿no es cierto? Ya podemos calcular la rigidez porque conozco el ángulo alfa, conozco el E, conozco la longitud L, y por lo tanto puedo calcular el desplazamiento para cualquier fuerza R. Ahora, siempre hay que ver un poquito si esto es correcto o no es correcto. Siempre hay que tratar de visualizar. Fíjense, la fuerza, esta fuerza tiene que ser proporcional al área y tiene que ser proporcional al módulo de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Cuanto mayor el área y cuanto mayor el módulo de la ciudad, ¿no es cierto? Obviamente que tenemos que hacer una mayor fuerza para generar un mismo desplazamiento. Esta es la fuerza para desplazar una unidad. Pero es inversamente proporcional a la longitud. Si usted tiene una barra cortita, obviamente desplazar 1 centímetro va a requerir una fuerza mayor que cuando usted tiene una longitud que desplazar 1 centímetro en una longitud muy grande. ¿Por qué? Porque la deformación acá vamos a tener que deformar mucho más que la barra, que la vamos a tener que deformar mucho menos. Y la otra, de aquí vemos. Fíjense, si hago que este coseno, por ejemplo, sea igual a 0, siempre hay que analizar lo que digamos.
Si este coseno de alfa es igual a 0, son las tres barras que se juntan, ¿verdad? Y entonces, el coseno al cubo, por más que sea coseno al cubo, es 0. Entonces, 2 más 1 es 3. Es 3 y A sobre L. Esa es la rigidez de las tres barras juntitas, ¿verdad? Sí, obviamente, si el coseno es 90 grados, quiere decir que solo una barra, ¿no? Si coseno de 90 grados va a ser 0 y solo la barra, esta barra va a ser la única que me va a dar rigidez, porque las dos se van a abrir y no tiene ninguna rigidez a un efecto vertical. Por lo tanto, aparentemente todo está correcto. Entonces, una vez hemos hecho eso, ¿qué es lo fundamental? He calculado el desplazamiento, ¿no es cierto? ¿Qué hago con el desplazamiento? Siempre va a ser lo mismo. Calculamos eso y después me voy al desplazamiento. Ya. He calculado el desplazamiento que está acá. Y hacemos el análisis complementario, porque hemos dicho que lo que queremos es calcular las tensiones y las deformaciones en cualquier punto de la estructura. Por lo tanto, conociendo el valor del desplazamiento U, que el valor del desplazamiento U es este, si conozco el desplazamiento U, yo puedo conocer cuánto es delta 1. Y si conozco cuánto es delta 1, puedo calcular la fuerza F1. Y si conozco la fuerza F1, puedo calcular la tensión sigma XX de esta barra, que es igual a F1 sobre el área. Entonces tengo la tensión en cada punto. En este caso la tensión es constante, ¿verdad? Pero si no fuera constante, yo tendría que hacer para cada punto, ¿no es cierto?, el equilibrio, calcular la tensión en cada punto. Y teniendo la tensión acá, que es F1 sobre E, vuelvo a la ecuación constitutiva del material y calculo la deformación. Bueno, la deformación XX la puedo calcular teniendo el desplazamiento, ¿verdad? Dijimos que la deformación es el desplazamiento delta E, L sobre L. Delta 1 sobre L1 y para cada elemento conozco la deformación. Entonces, yo calculo, ¿no es cierto? Puedo calcular por esa forma o también puedo calcular, si ya tengo la tensión, obviamente que la deformación, si tengo la ley que dice que la tensión sigma XX es igual a E por EXX, si he calculado la tensión, la deformación obviamente es la tensión dividido por el módulo de elasticidad en cada uno de los elementos. Y por lo tanto, en este caso, en elementos son todos valores, son todos constantes. Porque, por lo tanto, acá yo conozco las tensiones, las deformaciones en cualquier punto de la estructura. De eso se trata. Vamos a hacer algunas cositas adicionales acá para que ustedes entiendan. Pero voy a borrar todo esto que hemos pintado. Finalmente estoy aprendiendo a usar este Zoom. Espero. Ya. Entonces acá somos 23 participantes. Ya. A ver, señor Jordi Cruz, ¿está claro, verdad o no? A ver, vamos. Sí, que está claro. Señor Guzmán. Sí, ingeniero, por el momento está claro.
Ya. Quisiera que vean esto claramente y vean acá, vamos a remarcar lo importante de haber hecho este ejemplo. Y lo importante de haber hecho este ejemplo es, aquí no hemos hablado de hiper 1, hiper 2, no hemos hablado básicamente, lo único que hemos hecho es aplicar las leyes, ¿verdad? Y simplemente lo hemos llevado todo en función de los desplazamientos. Por lo tanto, se supone que hemos aplicado el método de los desplazamientos. Pero podríamos haberlo hecho utilizando las tensiones. Y hubiéramos entrado al método de las... Pero por eso les digo, acá lo que me interesa es que ustedes entiendan que llamemos el método de los desplazamientos, el método de las fuerzas, las leyes que estamos aplicando son las únicas posibles, no hay otras. Y eso vamos a hacer para cualquier elemento, al más complicado que se les ocurra a ustedes. Entonces, aquí me hizo la pregunta el señor Tarki, ¿quién se va a encargar de los proyectos? Señor Cruz, ¿no? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, vamos a ver, yo quisiera que es siempre lo mismo, ¿no? A un grupo, vamos a ver que se haga un programa para una cercha plana, ¿no es cierto? Para una cercha en el espacio, es otro grupo, un pórtico plano, un pórtico en el espacio, una parrilla, un pórtico, bueno, ya hemos hablado, pórtico plano, pórtico en el espacio, una parrilla, y me gustaría que alguno se tire a la piscina y haga un elemento de muro, ¿sí? Que ya es un elemento bidimensional, ¿no es cierto? Y si alguien, placa va a ser les va a tomar mucho tiempo, ¿no? Podríamos hacer también un ejemplo de placa. De cualquier forma, ahí están todas las tesis que se han hecho en los últimos, hace 20 años que se han hecho esas tesis, y es el mismo concepto, por eso digo, no ha cambiado nada, o sea, ¿no es cierto? Lo único que se hace es que los métodos numéricos, los computadores, los programas llevan en cuenta más cosas, pero el concepto sigue siendo el mismo. Bien, entonces ahora, ¿qué quiero resaltar acá en lo que hemos hecho hasta ahora? Dos cosas vamos a resaltar acá. Primero, que son re importantes. Aquí hemos hecho algunas cosas que no necesariamente ya ha habido algún alumno que ha hecho la pregunta que es importante. Vamos, pero voy a despintar todo lo que hemos pintado. Esto es borrar. Ya. Ya. Ok. Entonces, en todo lo que hemos hecho, fíjense, hay una condición que es re importante. Esto solo sirve para desplazamientos pequeños. Este análisis que hemos hecho es para desplazamientos pequeños, que es no llevar en cuenta el desplazamiento, no llevar en cuenta el equilibrio en la estructura deformada. Esto es lo que normalmente hacemos, porque cuando ya los desplazamientos son grandes, se complica. Y entramos a lo que vamos a llamar un análisis no lineal desde el punto de vista geométrico. Que si lo hacen, se ha hecho, hay tesis ahí en la universidad que hemos hecho, análisis no lineal desde el punto de vista geométrico, pero obviamente ya no es lo mismo que estamos haciendo acá. Vamos a tocar el tema eso ya es para, digamos, un posgrado donde ya se pueda entrar más a fondo en el tema. No sé si han escuchado hablar del efecto P-delta, ¿no es cierto? El efecto P-delta es cuando, digamos, ya usted tiene una deformada, un desplazamiento en un edificio, por ejemplo, en un edificio
para que quedemos un poco claros. Vamos a subir un edificio así, ¿verdad? Muy alto. Supongamos que estamos hablando de las Torres Poeta. Y obviamente cuando yo tengo todo un sistema de viento, entonces esto va a pasar acá. Vamos a exagerar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que esta fuerza que tenía antes ya, no está, ya ha pasado acá. Y por lo tanto, esta fuerza por este desplazamiento acá, horizontal, le genera un momento adicional que hay que llevarlo en cuenta. Obviamente, si hacemos los edificios de 5, 6 pisos, 7, 8, 10 pisos, además relativamente rígidos, ese efecto delta, P delta es muy pequeño, a no ser que sea esta estructura muy flexible, pero que no es el caso. ¿Está bien? Entonces vamos a ver que todo lo que vamos a hacer es para desplazamientos muy pequeños, primero. Y ni hablar, de formaciones grandes ni vamos a tocar. Y eso ya es re complicado porque ahí ya entra a una teoría de la elasticidad no lineal. ¿Y en qué casos serían deformaciones grandes? ¿Se imaginan querer hacer una estructura de goma? Ahí de la goma se deforma muy, muy fuerte, ¿verdad? Pero ahí esa teoría todavía no la tenemos. ¿No es cierto? Es muy complicado. No, y generalmente yo no conozco ninguna estructura donde se haya hecho un cálculo con deformaciones grandes. Pero bueno, lo que nos interesa es en este curso, desplazamientos pequeños, siempre en todo el curso, deformaciones van a ser pequeñas. Inclusive en los cursos posgrado se hacen, van a seguir con temas de deformaciones pequeñas, pero ahí sí ya desplazamientos grandes, entonces entramos a una no linealidad de tipo geométrico. Otra condición que alguien también la tocó, ¿no es cierto?, que es re importante, es que aquí hablamos, en las relaciones mecánicas, hablamos que la tensión es proporcional a la deformación. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que el módulo de elasticidad es constante. Estamos viendo acá, el módulo de elasticidad es constante. Y a ver, ahora sí vamos a ver algunas preguntas acá. Si no es constante, no vale lo que hemos hecho. Estamos cometiendo, está demasiado aproximado, no está muy bien. Si el módulo de elasticidad varía. A ver, ¿qué le parece, señor Rubén Raúl? ¿Qué le parece en una estructura metálica? ¿Cómo le parece? ¿El módulo varía mucho? ¿No varía? En una estructura metálica el módulo no debería variar. Es casi constante. Ya, es constante hasta que llega, digamos, cerca a la ruptura, ¿no? Donde ya comienza, pero sí, dentro de lo lógico. ¿Y qué? A ver, ¿cómo andamos, señor? A ver, aquí alguien. Paul Ángel. En el hormigón, ¿cómo andamos? Buenas tardes, ingeniero. En el hormigón varía hasta un cierto punto de deformación el módulo de elasticidad. O sea que varía. Si llega a un punto de deformación. No sé, pero varía o no varía. A ver. A ver, vamos a ver, aquí vamos a tratar de visualizar eso un poco. Voy a tratar de encontrar, no he encontrado todavía. Acá tengo la tensión y aquí tengo la deformación.
Alguien me dijo que la estructura metálica viene así. De aquí nomás, antes de la ruptura es una cosita así y rompe, ¿no es cierto? Pero realmente hasta acá la relación es constante. ¿Sí? A ver, señor Paul, el problema que usted me dice del hormigón me dice varía después de un cierto punto, no sé cómo es eso. ¿Varía o no varía? ¿Cómo lo grafico? Hasta ¿cómo se llama? Este punto de fluencia, ingeniero, es que es lineal. No, señor. ¿No? Si ustedes han hecho hormigón, van a ver que esto varía así más o menos, ¿no? ¿O no? A ver, ¿quién ha hecho hormigón? A ver, señor Oscar David, ¿ha hecho hormigón? Sí, sí, ingeniero. ¿Cómo es la relación tensión-deformación? Una parábola de 5º grado. Exacto, más o menos, sí, pues si les gusta, 5º grado, entrar a sutilezas, pero no es lineal, definitivamente, ¿verdad? Y dígame, señor Oscar David Limaches, ¿qué es Sí, sí, ingeniero. ¿Qué? Sí, ingeniero, fui yo. Ah, ya, porque yo prefiero que no pongan dos nombres, pongan el apellido, porque ya, entonces, o David Limach o Oscar Limach. Ya, pero no está bien, es una curva de quinto o cuarto, como usted quiera, pero no es lineal. Usted ha hecho, entonces, pero en las estructuras que usted ha hecho, ¿es lineal? ¿O usted ha asumido lineal o no? Sí, ingeniero, se asumía lineal. Ha asumido lineal. ¿Y no es que está cometiendo un error o no? Sí, ingeniero. Y es lo que quiero que aprendamos. Saber que, como les dije, solo podemos saber lo que estamos haciendo si entendemos el concepto claramente. ¿No? Si me dicen, no, hay que hacer de esta forma y punto. ¿Por qué? No sé, pero así hay que hacer. Entonces no es correcto. Entonces, a ver, pero obviamente también tienen razón en que si van a calcular las estructuras en forma no lineal, se complica bastante. Entonces aquí hablamos de la no lineal, del problema relacionado con la ley constitutiva. O sea, en otras palabras, tiene que ver la no linealidad del material, o la no linealidad física, si ustedes quieren. En cambio, la otra de los desplazamientos grandes es la no linealidad geométrica, ¿no es cierto? Que los desplazamientos son muy grandes. Entonces, todo lo que han hecho hasta ahora hemos tratado de simplificar, bueno, en general, ¿no es cierto? El 95%, 98% de las estructuras que se calculan se toma una relación tensión-deformación lineal. Ahora, ¿por qué eso? La lógica es la siguiente. ¿Por qué simplificamos de esa forma? Entonces, hemos hecho esto acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, no es cierto? Que ustedes tienen los coeficientes de mayoración de las cargas, ¿verdad? Entonces, si una carga, digamos, ya sea de viento, de peso propio, carga viva, cualquiera, digamos que es una fuerza que está aplicada, que es una fuerza Q, o P, como quiera. ¿No es cierto? Por seguridad, le aplicamos un efecto de mayoración de carga, ¿verdad? ¿No es cierto? A ver, ¿de cuánto estamos hablando? Para que vayamos viendo si estamos bien o no. A ver, señor Espinosa. Con el hormigón utilizamos 1.5. ¿Pero para qué? ¿Para aumentar la carga o para...?
Hay los coeficientes de mayoración de carga y hay los coeficientes de minoración de las propiedades. Para mayores las cargas es para condiciones normales del 1.6 utilizamos. Ya, no importa, ya, lo único que quiero es que sí, pero le aumentamos, ¿no? Ese es un coeficiente de seguridad. Y encima aplicamos un coeficiente de minoración, ¿verdad? De las propiedades. Entonces, a ver, señor Iván Franklin, en la minoración, ¿por qué en el hormigón le ponemos un valor mucho mayor que en el acero? Porque generalmente el hormigón está hecho en obra, ingeniero, y cumplir con las especificaciones que se piden. Correcto. Entonces, depende mucho del control que usted tiene que hacer en el hormigón, ¿verdad? Sí, entonces, el control es, obviamente, requiere, aunque lo haga con Ready-Mix o qué sé yo, tiene que romper las probetas y tiene que tener mucho cuidado en el vaciado para que pueda estar dentro de... Por eso le tiramos un valor 1.5, ¿no? Una cual, o 1.6, inclusive a veces cuando no tenemos... Si usted va a hacer con su agüita y con su, métale 1.6, ¿no es cierto? En cambio, si ya viene Ready-Mix, lo prepara, puede bajar un poco a 1.4, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Y en el acero, ¿cuánto es? ¿Se acuerda, señor Franklin, Iván Franklin? ¿Cuánto disminuyó en el acero? 1.15, ingeniero. Se lo divide entre 1.15. Usted lo hace en laboratorio, ¿no es cierto? Y usted puede hacer, siempre puede verificar, ¿no es cierto?, ese módulo de elasticidad en cada partida que le llega, ¿no es cierto? Ya viene certificado, ¿no? Y los supervisores toda la vida van a pedir, ¿no es cierto?, esas certificaciones para que podamos estar dentro de esas especificaciones. Pero aquí lo que me interesa es el concepto, porque después están ahí las especificaciones, usted da cuánto es, en la rotura, tal, de cada, hay diferentes aceros, ¿no? Antes usábamos el acero común, que era 2.400, ahora hay el 4.000, el 5.000, y cada vez los hormigones también comienzan a aumentar muchísimo, ¿verdad? Dependiendo, ¿no? Pero normalmente ustedes trabajan con el hormigón, qué sé yo, el hormigón 250 más o menos, ¿no? En kilopondios centímetros cuadrados, ¿no? Ustedes ya usan en pascales. ¿Cuánto es, señor Tarqui? ¿Cuánto utilizan ustedes cuando hacen sus proyectos? 25 megapascales. ¿Sí? 25. Que bueno, yo sigo todavía en la lógica antigua, ¿no es cierto? De FOTA, bueno, 250, y es bien difícil cambiar. Es como si usted ha aprendido a hablar en inglés, hablar después, pensar en español es complicado, pero bueno, sí, 25, ¿no? Entonces, y en el acero normalmente, ¿cuánto utilizan? 400, 500. Sí, ¿no? 500, ok. Está bien, pues para tener idea, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan idea de los materiales que están usando. Ahora, entonces, esto que no se les olvide, porque es importante esto. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente, entonces, si usted disminuye la carga, aumenta la carga, quiere decir que la carga no es la que usted está poniendo. Si usted pusiera toda la carga y no disminuiría las propiedades, estaría por acá, ¿verdad? ¿No? Pero usted lo ha disminuido, ha aumentado la carga y ha disminuido las propiedades. Por lo tanto, eso hace que con estos coeficientes usted esté trabajando por acá, ¿verdad? Entonces, en ese trabajo que normalmente vamos a estar en esa franja, donde estamos normalmente en esa franja, quiere decir que yo asumo esta variación acá. ¿Y verdad que no hay mucha diferencia? No es lo mismo que si tuviera que asumir hasta acá, ¿verdad? Entonces yo asumo en esta franja. Ahora, pero aquí queda un tema bien claro. Si yo quiero encontrar, ya quiero trabajar
cuando ya se acerca la ruptura o el desbandeo, yo tengo necesariamente que hacer un análisis no lineal desde el punto de vista del material. Se complica, pero eso es. ¿Está claro entonces, señor? A ver, señor Toco, ¿sí? ¿Se entiende? Quiero que entiendan ustedes qué es lo que hacen cuando están calculando. Inge, se ha entendido. Inge, una preguntita. En los conceptos de no linealidad, entonces, ¿tendríamos que ir variando el módulo, ya que varía también el módulo? Sí, sí. Varía la matriz de rigidez, ya no es lineal. Ahí ya vamos a tocar. Un poco, no vamos a estar a fondo, pero sí vamos a entender un poco más claramente cómo influye y cómo podríamos calcular. Ya tenemos que entrar a procesos iterativos, de hecho. Porque ya tenemos que irnos aproximando a... Porque el problema es que si la matriz de rigidez que vemos esto, ¿no es cierto? Si está en este ejemplo que hemos hecho acá, ¿no es cierto? Aquí teníamos que la fuerza R es la rigidez K multiplicada por el desplazamiento, ¿verdad? Eso es un análisis. Si este es constante, entonces es re fácil, ¿no es cierto? Porque es constante. Pero ¿qué pasa si este depende del desplazamiento? ¿Se da cuenta? Y entonces, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Primero calculo la rigidez, después el desplazamiento. Y la rigidez es función del desplazamiento, entonces se me complica. Pero vamos a verlo con un poquito de calma, pero obviamente no vamos a hacerlo en este curso. ¿Sí? Eso ya lo pueden ver. Pero sí, vayan con la idea de hacerlo eso en un curso de posgrado. ¿Sí? Entonces, con este ejemplo, eso es lo que yo quería plantearles para que ustedes lo tengan claramente y comencemos a ver ya a fondo. Entonces vamos a ver y vamos a hacer una diferencia, si bien es lo mismo, pero vamos a ver que vamos a tener los modelos discretos y los modelos continuos. Entonces, un poco con la explicación más o menos que he dado acá, las vamos a profundizar cada vez más. ¿Cuál es la diferencia grande cuando usted hace? Porque se fijan ustedes que inclusive en ejercicio, intuitivamente hemos dividido en elementos, ¿verdad? Yo no he hablado de elementos finitos, pero ya intuitivamente lo hemos dividido en elementos para poder resolver esto. Entonces, ahora, un ratito, creo que me salí. Ah, no, aquí estoy. Ya, ok. Todavía tengo algo. A ver, señor Tarji, ¿cómo es ahora? ¿Cómo vuelvo a que pueda ver a los alumnos? Tengo que ir a dejar de compartir. Bueno, ahí sí ya. Vista de la galería, sí. Ya, ok. Después voy a ver si compartimos la pantalla. Pero antes de compartir la pantalla, quiero que veamos este tema para ir pensando, para que ustedes vayan pensando. Fíjese que aquí nosotros intuitivamente hemos separado en elementos la estructura. ¿No es cierto? Cansador. Teníamos esta estructura, ¿verdad? Intuitivamente, para resolver esta estructura, la hemos separado en elementos, o no hemos dicho, bueno, cada elemento, y he estudiado cómo se comporta este elemento, y después, a través de las ecuaciones de equilibrio y compatibilidad, lo he unido, y he encontrado la solución, aplicando las leyes de la física, ¿verdad? Es que sí, intuitivamente ya lo hemos hecho. Bien.
¿Cuál es la gran ventaja? Las que vamos a llamar, a mí me gusta hablar un poco de estructuras esqueleto. En otras palabras, estructuras compuestas por elementos unidimensionales. ¿No es cierto? Entonces, estructuras unidimensionales. Caracho, ¿por qué no puedo? Ya, ok. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver dos. Esto, ya, hemos resuelto esta estructurita. Pero, ¿qué pasa si ahora, como les dije, el ejemplo, voy a poner aquí al lado, que este es el tema que vamos a hacer de aquí en adelante. Como les dije, alguien se va a animar a hacer un programa de muro. ¿Qué significa hacer un programa de un muro? Que si usted tiene un muro con determinado espesor pequeño, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Cualquier muro. Y usted tiene este muro, aquí tiene un hueco, aquí tiene otro hueco, ¿no es cierto? Aquí tiene estas fuerzas. Aquí le vamos a poner solamente la otra dimensión para que quede claro que estamos hablando de un muro. Un muro muy... Entonces a ustedes le piden calcular ese muro. ¿Va a resistir este muro o no va a resistir a las cargas aplicadas? Aquí les vamos a poner unas otras cargas. Entonces, ¿qué significa que va a resistir o no? Quiere decir que todos los puntos de esta estructura, ¿no es cierto?, tienen que resistir la tensión, la deformación y los desplazamientos que sean, que sean pequeños, ¿no es cierto? Bien, entonces acá no hay la posibilidad de hacer, como hemos hecho en el otro caso, dividir en elementos. En este caso, tal como está, ¿qué tendríamos que hacer acá? Estudiar un elemento, como siempre. En este caso podríamos estudiar un elementito, voy a hacer grande el elemento, pero un elemento que podemos considerar infinitesimal. Vamos a ver, es una teoría de la elasticidad. Y ver cómo este elemento lo estudio y después, ¿qué hago? Encuentro las relaciones físicas, geométricas y de equilibrio en cada uno de estos puntos. ¿Y qué tengo que hacer para resolver? Tengo que integrar a lo largo de todo este dominio y aplicar las condiciones de borde, tanto en términos de cargas como en términos de desplazamientos. Hasta acá estos puntos no se desplazan, y aquí puedo tener otro acá, unos que se apoyan. Entonces, obviamente, con lo que ustedes conocen hasta ahora, esto no se puede calcular, ¿verdad? ¿Cómo lo haría usted? A ver, señor. Vamos a ver, quiero ver cómo lo plantearía esto, señor. Grady Poma. Sí, creo que está bien. Hay que tomar un pequeño elemento para analizar todo. Sí, pero después integrar. ¿Lo ha hecho alguna vez? No, no lo he hecho. En mecánica relacional creo que hemos hecho algo parecido. No, que creo ver parecido, no ha hecho elementos finitos, o ha hecho. Ahora, pueden haber hecho, eso va a ser la segunda práctica. Ustedes van a agarrar una viga y vamos a plantear la ecuación diferencial de la viga. ¿No es cierto? Posteriormente vamos a demostrarla. Pero la ecuación diferencial de la viga, a ver, señor Quispe, José, está ahí. ¿Cuál sería para vigas delgadas la ecuación diferencial que
que me dice Bernoulli. Inge, Dice aquí, pero lo escucho. el momento. ¿Ya se olvidó? El La desplazamiento, derivada. sí, la derivada del u de x respecto de z. No, u de z respecto Ah, de sí, x. sí, sí. Sí, hacer Caramba. eso. Esta derivada segunda respecto de x, ¿no? Esto es igual a menos m sobre Ey, sí, ese Inge. esta es la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial que podemos demostrar, no, esta no sé, ni la voy a, ni siquiera me imagino cómo. Se podría hacer, lo que pasa que esta ecuación diferencial la planteamos, no es difícil plantearla. El problema es resolverla para estas condiciones de Bode. Eso es ciencia ficción. No hay forma de resolverla en forma analítica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí hemos dividido en elementos fácilmente y lo concebimos. Por eso vamos a llamar sistema discreto y aquí vamos a hacer sistema continuo. Y vamos a ver, como dijo, que voy a hacerme elementos. Voy a estudiar elementos pequeños. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todo esto, obviamente, lo voy a hacer con elementos. Obviamente aquí no voy a pasar ningún elemento porque esto es hueco, ¿verdad? Entonces, acá voy a hacer esto así. Ya, les doy una idea, ¿no? Si no voy a verificar todo. Entonces, acá podemos hacer todo este muro, lo podemos hacer a través de unos elementos rectangulares. Es como si yo le digo, corten esto, alguien lo corta en elementos rectangulares, otros elementos triangulares, ¿verdad? Y otro en elementos, qué sé yo, paralelepípedos. No, paralelepípedos, no, en elementos trapeciales, perdón. Ya, los cortan, pueden cortar y hacer un montón, pero eso ya es, hay alguien que va a cortar lo máximo, uno sería, no, yo quiero el menor trabajo posible, divido estos dos elementos grandes, aquí otro más chico, aquí un triangular y aquí otro trapecial, ¿no es cierto? Ya, y aquí. Ahí se me complica un poco cuando ya tengo que hacer la circunferencia, ¿verdad? Ya, pero eso lo vamos a ver con calma. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Yo divido, pero ¿cuál es la gran diferencia que quiero que vayan meditando? Que la unión entre este punto y el otro, si usted tiene estos dos elementos, la unión entre este y este, que estoy cortando, y para volverla, aquí, ¿qué pasa? Corto y después lo voy a volver a unir en los puntos. Es exacto lo que voy a hacer, porque estoy haciendo que se cumplan todas las reglas. En cambio, aquí corto, pero no puedo volver a unir teniendo una infinidad de puntos, porque ahí vuelvo al sistema continuo. Entonces ahí voy a plantear un sistema de una cantidad infinita de ecuaciones para poder unir. Entonces, ¿qué hacemos? No puedo hacer un sistema infinito de ecuaciones, aunque sea discreto, no lo puedo resolver. Entonces, ¿qué hago? Entonces voy a hacer que este elemento se una a este otro elemento solamente a través de sus vértices. En otras palabras, acá este elemento se une con nosotros solamente a través de sus vértices. ¿Sí? Entonces, ya hago que se cumplan esas condiciones en los vértices. Pero eso, estoy haciendo una aproximación, porque todo lo que pasa aquí a lo largo de esto no es correcto. ¿Cuál es la lógica? Que a medida que vaya haciendo esto cada vez más pequeño, me voy aproximando a la solución. Entonces, vamos. Esta va a ser la gran diferencia. Vamos a utilizar la misma lógica para poder resolver
ambas estructuras, ambos tipos. Yo ya no lo llamaría modelo discreto, es lo mismo, solamente que este modelo va a ser un modelo exacto y este va a ser un modelo aproximado, porque tengo que ir colocando a medida que vaya siendo tenemos que hacer con una malla pequeña, una malla más grande, etcétera. Y bueno, eso vamos a verlo con calma. En este momento estoy dando simplemente quiero que vayamos entendiendo la diferencia que es lo que hemos hecho con lo que vamos a hacer. Y obviamente calcular la matriz de rigidez para esto fue muy sencillo. Hemos calculado la rigidez. Para este ya no es nada sencillo, especialmente si tengo las condiciones de Bohr. En ambos casos, vuelvo a insistir, en ambos casos nosotros vamos a calcular una viga a través de su ecuación diferencial. ¿Sí? Vamos a resolver, vamos a plantear la ecuación diferencial y vamos a resolverla. Y vamos a calcular extensiones, deformaciones y desplazamientos, ¿sí?, de la viga. Esto no vamos a hacer porque tenía un ejemplo hecho así, integrando de un muro fácil, más o menos fácil, haciendo la integración. Tenía un ejemplo que no vale la pena ya, parece en los computadores, ¿verdad? Solo en casos muy, muy simples podría resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. En general, voy a discretizar la variable y voy a hacer un sistema de ecuaciones con los desplazamientos en los nudos. Yo sé que eso todavía para ustedes es un poco complicado, pero pensemos eso, ¿no es cierto? Que cada puntito que es continuo, tengo que integrarlo. Entonces, ¿para qué usar un puntito? Usaré un elemento de tamaño finito. Y eso lo uniré a través de unos puntos discretos. Y ahí puede ser la variable discreta. Pero eso con el tiempo espero que lo entendamos bien. Y con eso vamos a... De eso se trata. Y eso es... Si aprendemos eso, ya hemos resuelto en el tema estático, por lo menos, todo lo que hemos visto. Finalmente, para seguir con la materia, porque ya estamos en el espacio, vamos a hacer acá una cosa que quiero ir rápido, porque no sé si vale la pena ir muy... Ah, no, aquí está en la... Ah, no. Vamos acá. Entonces, algo que quiero que entendamos, vamos a hacer con el ejemplo de un ejemplo acá. Simplemente, aquí es lo que pasa es que todos los modelos que utilizamos a rigor son aproximados. Este mismo que hemos hecho en este momento para calcular, hemos asumido que los ángulos varían muy poco, o sea que el equilibrio en la estructura lo hacemos en la estructura sin deformar. ¿Por qué? Porque los desplazamientos son muy pequeños. Además, hemos asumido que el módulo de elasticidad es, ¿no es cierto?, es constante. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera que calcular esta viga? ¿No es cierto? La vemos esa viga, ¿verdad? Ahí la viga tiene un hueco, que está acá, el hueco de 40 por 40, está unido a una columna de 1 metro y aquí tiene otro punto de apoyo y aquí tiene un voladizo. ¿No es cierto? Y aquí tiene una carga aplicada en este punto. Este es Ahora, ¿cuál sería el caso más sencillo? ¿Cómo sería un modelo re sencillo? Primero lo haría como Navier, ¿verdad? O sea, una viga de Navier, Bernoulli. ¿Qué haría yo? Considero acá empotrado, acá considero apoyado, considero el eje solamente, me olvido de las aperturas acá y pongo, y obviamente sería una viga con un apoyo empotrada, con una carga acá, ¿verdad? Y la resuelvo. ¿Sí? Esa es una primera aproximación. ¿Por qué cree que podría esto no ser lo mejor? A ver, ¿quién me dice acá? Como siempre, mi problema es cómo vuelvo acá a ver a los...
Tendría que dejar de compartir. ¿Cómo? Sigo fallando acá. ¿Cómo vuelvo a ver a los participantes acá, señor Tarki? He compartido, pero aquí no me sale. ¿Cómo vuelvo a ver a los participantes? ¿Me están escuchando? ¿Me está escuchando, señor Tarki? Sí. Ahorita estoy compartiendo. ¿Dejo de compartir y vuelvo a compartir? Sí. ¿O no? Ya, ok. Ahorita no están viendo. Sí, ya no hay. Ya no hay, ¿verdad? Entonces ahora sí. Ya, ok. Ahora sí estoy compartiendo, ¿verdad? No todavía. Ahora sí. Ahora sí. Pero lo he vuelto a perder miércoles. ¿Qué pasa con dónde están los alumnos? Qué barbaridad. Esto de la tecnología es importantísima, pero cuesta. Bueno, a ver, no voy a, entonces, ya no da tiempo para ir preguntando, pero simplemente lo que quiero mostrarles acá es que si hago lo que digo, ¿cómo resuelvo acá? Aquí hay un hueco, ¿no es cierto? ¿Cómo haría esto? Eso es lo que vamos pensando. ¿Cómo resolvería esto? O sea, ya no le va a dar un valor. ¿Y aquí es empotrado o es articulado acá? Porque no es totalmente empotrado. Esta carga aquí, las tensiones que va a generar acá, la viga va a resistir a estas tensiones. Entonces no sería realmente un modelo muy confiable, ¿verdad? Se podría ver un poquito, esa es la fórmula de Navier, ¿no es cierto? No se consideran las aperturas. Entonces ahí calculando de esta forma con Navier, ¿no es cierto? Usted tiene aquí un desplazamiento en el extremo de 6,54. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando hacemos con Navier? No llevamos en cuenta la deformación por cortante, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, que son cortantes. Entonces vamos a una formación más seria cuando la viga es gruesa, que es la formulación de Timoshenko. Y entonces en la formulación de Timoshenko vamos a llevar en cuenta la deformación por cortante. Y al llevar en cuenta la deformación por cortante, este desplazamiento va a aumentar, ¿no es cierto? De 6,54 a 6,90, a 6,89. ¿Sí? Hablando solo de desplazamiento, las tensiones también cambian relativamente. Pero ahí, digamos, no me da todavía como para llevar los huecos. ¿Cómo llevo en cuenta los huecos? Entonces, la única forma ya sería ya no trabajar como la teoría de Timoshenko de Bernoulli, sino ya trabajarlo a la viga como un problema bidimensional. Y entonces, yo divido, como hemos hecho acá, la viga, la divido en unos elementos rectangulares o cuadrados, tantos como usted quiera. Cuanto más elementos tome, se va a aproximar más a la solución exacta. Y cada uno de estos elementos se une a los otros a través de los puntos, en los vértices. Y ahí sí, entonces puedo llevar en cuenta las aperturas, ¿no es cierto? Aquí ya puedo llevar esta apertura como ve usted esta malla. ¿Sí? Y aquí puedo ver qué pasa con todas estas tensiones. Entonces aquí yo ya no voy a asumir que es una viga empotrada ni que es una viga apoyada. Hay un empotramiento, pero ese empotramiento me va a definir las tensiones que se generan en este empotramiento. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la ventaja? Me va a dar las tensiones en estos puntos, porque aquí se van a incrementar. Obviamente que aquí vamos a ver que van a ver dependiendo de la carga, seguramente va a haber una tracción acá y una compresión acá. Y entonces, cuando tenemos vigas y nos piden que pasemos unos ductos, ¿no es cierto? Ya sea de calefacción o qué sé yo, entonces, para mayor seguridad, ¿no es cierto? Te pueden ya hacer la viga
donde pasa ese ducto con elementos finitos, que es esto ya básicamente, y saber qué tensiones hay acá para ver si aguanta la compresión el hormigón y la tracción está clara. Bueno, creo que aquí la dejamos. A ver si hay alguna pregunta. Veo que felizmente han bajado el número de participantes. ¿No? Tenemos 22, ¿no es cierto?, que han participado. Entonces ahorita Rengel me va a ir avisando cómo va esto. Está bien, yo no tengo problema de que hayan 50 o 60. Mi problema es que quisiera evaluar solamente a 6, ¿verdad? Ese es mi problema. Que entren 50, a ver, no tengo ningún problema. El problema es que solo me gustaría evaluar a 5 o 6 para ver. Ahí es donde el tiempo y... A ver, entonces eso es. A ver, señor Ramírez, ¿alguna pregunta? Señorita Choque. Sí, ingeniero. Del último modelo que mostró de la viga con hueco, tenía la pregunta si podríamos dividirlo en 4 elementos. Sí, pero no le va a dar un buen resultado. Es que con 4 elementos la unión va a ser un... Sí, que 4 elementos. A ver, lo vemos la próxima, pero no. Si uso en 4 elementos me va a dar una solución muy pobre desde el punto de vista de tensiones. Si divide en 4 elementos, dependiendo del elemento que tome, si toma un elemento de formación constante, usted va a tener 4 deformaciones en toda la viga, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver con calma, señor Ramírez. Pero está bien. Lo que quiero es que cuanto más elementos tomemos, voy a tener una mayor distribución de las deformaciones y tensiones. ¿Por qué? Porque estoy yendo de un punto a un punto de tamaño finito. Pero si lo hago muy grande, entonces tendría que tomar la unión entre los puntos una unión muy grande. Ahí eso lo vamos a ver con calma. Pero está bien la pregunta, sí está. Vamos viendo. A ver, Gracias, ingeniero. Inge, perdón, otra consultita más tenía, mil disculpas. Sí. A lo largo de toda la clase se explicó de que todo esto era válido para deformaciones pequeñas. ¿A partir de qué punto podemos decir que ya no es pequeña la deformación? Sí, es una pregunta buena, pero lo que podemos ver, ahí tenemos las deformaciones que aguantan los materiales, por ejemplo, ¿verdad? El acero, ya aquí han hablado, ¿no es cierto?, que es un 10 por 1000. El hormigón en la flexión, 3,5 por 1000. El hormigón en la compresión, 2 por 1000. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, ¿por qué tiene cierto límite los materiales para las deformadas? No es solamente que haga deformaciones grandes, el material no va a aguantar. Ahora, si usted quiere hacer una estructura con goma, sí que se deforma hartísimo, ¿verdad? Usted puede deformar la goma muchísimo, pero ya la teoría no sirve. Es igual, desplazamientos pequeños, usted puede aplicar en la estructura, el equilibrio de estructuras sin deformar, pero después si hace una estructura de cables como la piscina olímpica, y ahí los desplazamientos son grandes, entonces no puede aplicar la ley lineal, tiene que hacer la no linealidad. Cuando usted quiere calcular el pandeo, a ver, vamos a hacer como una práctica también, cuando veamos el pandeo, ustedes van a hacer una práctica para llegar a la ecuación de Euler, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en Euler? Cuando usted hace el pandeo, usted puede, en estructura metálica, usted puede dimensionar al pandeo, la pieza. ¿No es cierto? Porque usted tiene todas las características del material y del módulo de elasticidad. Cuando usted quiere dimensionar una columna al pandeo,
No hay forma. Lo que usted tiene que hacer ahí es dar las dimensiones y hacer un análisis lineal, y lo único que le va a saber es si pandea o no pandea. Y lo vamos a explicar por qué. Pero todo eso, por eso que me interesan las prácticas, que ustedes vayan entendiendo que todo esto, Euler, todo eso, son fórmulas que vienen de los conceptos que tenemos aquí claramente. Que espero que tengamos. Es muy difícil tenerlos claramente, pero ¿no? Seguimos todavía, ya vemos un poquito la luz en el túnel, pero falta mucho todavía para realmente agarrar a fondo todos los problemas. A ver, ¿quién más? Bueno, entonces ya la próxima clase, que sería el martes, vemos entonces quiénes somos. Eso me interesa todavía saber, porque creo, necesito, señorita Rengel, que han llegado hasta 30 alumnos. 35 eran, ingeniero. Menos mal que ahora ya son 22 nomás. Está bien. Si pueden rebajar un poco más, todavía bienvenidos. Bueno, ok. Entonces me retiro. Los espero el martes a la misma hora con el mismo ID. ¿Ya? Solamente voy a avisar de que no, si no hay clases. El default es que sí. ¿De acuerdo? Para que no haya dudas. Está bien, ingeniero, hasta luego. Hasta luego.